Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. San Pablo retoma la enseñanza de Jesús. Todos los preceptos se resumen en el amor al prójimo. En este caso, San Pablo hace referencia a esta máxima como norma suprema entre todos los miembros de la comunidad cristiana. Quienes compartimos la fe, tenemos como vínculo de unión el amor. Iniciamos nuestra celebración cantando. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos, iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu, que el Hijo desde el Padre envió. Él nos empuja, nos guía y alimenta, iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semillas de otro reino, somos testimonios de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Todos nacimos en un solo bautismo, unidos en la misma comunión. Todos viviendo en una misma casa, iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semillas de otro reino, somos testimonios de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía hoy, en este día en que nos presentamos ante el Señor humildes y penitentes y le pedimos humildemente perdón. Ore, gloria,
tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios omnipotente y misericordioso, de cuya mano proviene el don de servirte y de alabarte, ayúdanos a vencer en esta vida cuanto pueda separarnos de ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, que la única deuda con los demás sea la del amor mutuo. El que ama al prójimo ya cumplió toda la ley, porque los mandamientos: no cometerás adulterio, no matarás, no robarás, no codiciarás, y cualquier otro, se resumen en este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Por lo tanto, el amor es la plenitud de la ley. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Feliz el que se compadece y da prestado. Feliz el que se compadece y da prestado. Feliz el hombre que teme al Señor y se complace en sus mandamientos. Su descendencia será fuerte en la tierra. La posteridad de los justos es bendecida. Feliz el que se compadece y da prestado. Para los buenos brilla una luz en las tinieblas. Es el bondadoso, el compasivo y el justo. Dichoso el que se compadece y da prestado, y administra sus negocios con rectitud. Feliz el que se compadece y da prestado. Él da abundantemente a los pobres. Su generosidad permanecerá para siempre, y alzará su frente con dignidad. Feliz el hombre que teme al Señor. Feliz el que se compadece y da prestado. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Junto con Jesús iba un gran gentío, y él, dándose vuelta, les dijo: cualquiera que venga a mí y no me ame más que a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, a sus hermanos y hermanas, y hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no carga con su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. ¿Quién de ustedes, si quiere edificar una torre, no se sienta primero a calcular los gastos para ver si tiene con qué terminarla? No sea que una vez puestos los cimientos no puede acabar, y todos los que lo vean se rían de él diciendo: este comenzó a edificar y no pudo terminar. ¿Y qué rey, cuando sale en campaña contra otro, no se sienta antes a considerar si con 10.000 hombres puede enfrentar al que viene contra él con 20.000? Por el contrario, mientras el otro rey está todavía lejos, envía una embajada para negociar la paz. De la misma manera, cualquiera de ustedes que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, la palabra del Señor, como siempre, nos ayuda y nos invita hoy a través de este Evangelio de San Lucas
al seguimiento. Va a venir el seguimiento con la famosa secuela Cristi ya es allá de lleva. Ya habe ñande yara becueri, da ya que ya lleva eres porque habe ñande yara vos hasa ñande peipo lleva ñande yara ñande ya guataña. Y ahora nos dice que realmente cualquiera que venga a mí, pero dice no me ame más que a su padre y a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos, hermanas, entonces no es digno de mí, no puede ser mi discípulo, no puede ser mi discípulo. Esto es lo que nosotros entendemos como el primer mandamiento de la ley de Dios. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Como lleva. Amar a Dios sobre todas las cosas. Pero ¿por qué, queridos amigos? No es porque le vamos a odiar a papá, mamá o a quien sea, lleva, sino que sobre todo porque en la medida en que ñande yajaljú beñande yara, gato este ñande yajaljuta beñande la pilla. La yajaljú no beñande yara, di catui ababeje y ñande en babeje yo que bueno. Porque yajaljú lleva. Ape yajaljú no ñande yaku peñande aite vive. Peñande ñi aite vive ñasea lleva peñande ape tu uña calculaña mañaya paisha va. Yajaljuete beñande yara ja. Esa anécdota que en otra oportunidad, no sé si ustedes recuerdan, pero había comentado ya. Estos peones ahí en el Chaco, allá en el fondo del Chaco. Monseñor Ortiz, como veo yo, o en Duja, vea. Oye, mongueta, pues haré, y vea, como iba la ñamaca o qué, y na vez, pues haré, y las 9 de la noche, oye, boye, y vea, bebe, y mongueta, y vea. Y dice que en un momento entró la charla, la tertulia sobre el país que trabajaba ahí en el Chaco con ellos como misioneros, acá Moité, Europa, güey. Entonces, era mañana calcular y copa y coa llevan de ese pa ojal juete venían de Yara, ojal juete venían de Yara, beba ahí. Menos ojal juete nejina venían de Yara, llevé la peseite bebé, oje ya pa la gente, oje ya pa lleva la joga pu, jau a venían de abetebe, a ve saco pu ve lleva. Saco pure o ma po hawai se nyan die. Oye ya baite cuánto ia oite. O ma po hawai nyan die. Pero mene ojal juete veñan de Yara. Y eso le llamó la atención a Monseñor Ortiz. Y él justamente dijo, ¿acuerdan de Iris y umene bañan de la juete ñan de filantropía? Solamente un amor al hombre, a la persona como tal. Sino que dice, ojal juveñan de Yarabe. Aupeare, la ojal juete de hija güere veñan de Yarabe es capaz de dejar todo para seguirle al Señor. No puede ser mi discípulo aquel que ame más o simplemente el aspecto humano que caduca, que termina el dinero, el placer, el poder. ¿Quién de ustedes, si quiere edificar una torre, no se sienta primero a calcular los gastos para ver si tiene para terminar? Y esta es la organización, queridos amigos. Ya organizar, ya calcular, o peaco dice, calcular y se vea, justamente con agua, pues calcular, ahí, daré copamos, ahí lleva la determinada. Y entonces, de acuerdo a eso también nosotros organizamos nuestro camino, de acuerdo a eso también tenemos que organizar nuestras fuerzas para poder llegar a lo esencial y lo fundamental en el asumir nuestros compromisos cristianos. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentamos nuestras intenciones ante el Señor. A cada intención respondemos, Señor, perseveremos unidos a ti. Señor, perseveremos unidos a ti. Por nuestra Iglesia, para que ayude a caminar a los fieles sin tropiezos hacia la vida eterna, oremos al Señor. Señor, perseveremos unidos a ti. Por nuestros seminaristas, para que fomenten la fraternidad y vivan abiertos al amor misericordioso de Dios Padre, oremos al Señor. Señor, perseveremos unidos a ti. Por todos nosotros, para que dejemos de criticar a los demás, más bien actuemos con paciencia y perseveremos en el Señor,
Oremos al Señor. Señor, perseveremos unidos a ti. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte, oremos al Señor. Señor, perseveremos unidos a ti. Dios Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te ofrecemos, Señor, este pan, por los niños que habrán de llegar, por mi hermano que implora piedad, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz, el amor, la igualdad. Por los campesinos y obreros también, por los que sufren hambre y prisión, por la salud de los enfermos, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz, el amor, la igualdad, el amor, la igualdad. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Que este sacrificio que vamos a ofrecerte en comunión con toda tu Iglesia te sea agradable, Señor, y nos obtenga la plenitud de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú eres el Dios vivo y verdadero. El universo está lleno de tu presencia, pero sobre todo has dejado la huella de tu gloria en el hombre creado a tu imagen. Tú lo llamas a cooperar con el trabajo cotidiano en el proyecto de la creación y le das tu espíritu para que sea artífice de justicia y de paz en Cristo el hombre nuevo. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos con alegría el himno de tu alabanza. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios.
santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, que te acuerdes de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección. Admítelos hoy a contemplar la luz de tu rostro. Y ten misericordia de cada uno de nosotros. Así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y confianza decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu.
Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oración final. Continúa, Señor, en nosotros tu obra de salvación por medio de esta Eucaristía, para que cada vez más unidos a Cristo en esta vida, merezcamos vivir con Él eternamente. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, nos dirigimos a nuestra mamita, María Auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Que Dios les bendiga a todos. Amén.